Buenas noches para todos. Bueno, en una de las charlas anteriores yo les había hablado del globalismo y les dije que uno de los dogmas que tiene el globalismo es la reducción de la población, con el argumento del calentamiento global y la supuesta escasez de recursos. Y estos argumentos se vienen trabajando desde la década de 1970. Entonces ya hemos hablado en otras entregas del tema del aborto y por los laditos el tema de la ideología de género, pero yo nunca había hablado puntualmente de la eutanasia. Y como que el Señor me puso que investigara este tema y la verdad el voltaje espiritual que manejé estudiándolo fue muy, muy fuerte. Entonces uno se da cuenta de la importancia del tema. De hecho, esta semana el tema ha vuelto a sonar en nuestro país por la resolución 971 del 1 de julio del 2021 del Ministerio de Salud, que busca establecer el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia, así como directrices para un comité para hacer efectivo el derecho a morir dignamente. Y de eso vamos a hablar porque tal derecho no existe. De hecho, ya han pasado 13 proyectos de ley en el Congreso para legalizarla y todos se han hundido, pero ellos siguen insistiendo. Y de hecho, como siempre, ahora están llamando, los progresistas están utilizando una estrategia muy parecida a la que hicieron con el aborto, o la que han venido haciendo con el aborto, que se conoce como el litigio estratégico. Y la manera en que lo manejan es un discurso como de falsa compasión, para disfrazar lo que realmente está de fondo. Y por esto, por los mismos días, los medios de comunicación se dedicaron a bombardear un caso emblemático, que es el caso de Yolanda Chaparro, quien demandó para obtener su procedimiento de eutanasia tras sufrir de esclerosis lateral amiotrófica. Y finalmente se la practicaron el 25 de junio y esta resolución salió el 1 de julio. Qué curioso, unos cuantos días después salió la resolución. Entonces, cuando vemos los casos que están detrás del tema de la eutanasia, esos casos emblemáticos, siempre vemos que son casos de personas que de ninguna manera son creyentes. Esto es un tema de humanistas, de secularistas, que creen que todo lo que hay es lo que están viendo. Y cuando tú los oyes hablar o ves los testimonios, básicamente es como, como este cuerpo ya no me sirve, ya que se acabe esto. Y así hablan, o sea, hablan como con una falta de respeto por la vida, ¿sí? Entonces, como les dije, esta investigación fue pues muy fuerte, pero también muy reveladora y yo espero que también lo sea para ustedes. Y como dice el versículo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, hoy hablaremos del tema de la eutanasia. Entonces, miremos un poco los versículos. Vamos a manejar muchos versículos porque todo tiene que estar debidamente soportado. Y acá dice en 1 Corintios 6, 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y una de esas maneras de honrar a Dios, pues es sencillamente el respeto por la vida que Dios nos ha dado. Y sencillamente pensar en la eutanasia, pues es ir en contra de todo este versículo que acabo de leer. Y miren este versículo que es interesante, dice, no hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Eso dice Eclesiastés 7, 17. Y aquellos que deciden practicarse una eutanasia, pues básicamente, según esto, se están portando como necios y han decidido morir antes de su tiempo. O sea, no les correspondía morir de esa manera. Y cuando uno se pone a mirar cuáles son los antecedentes de la eutanasia, porque todo siempre tiene antecedentes, los encontramos en el nacionalsocialismo hitleriano. Hubo un programa entre 1933 y 1945 que se llamaba Acción T-FIA, que quiere decir acción, y esa T era de una calle que se llama Tiergartenstraße, que queda en Berlín. Y lo que hacía este programa era que le daba muerte a niños incurables y luego siguió con enfermos terminales y personas que padecían minusvalías o dolencias mentales. Y ahí lo hacían mediante asesinato con gas. De hecho, continuaron con esta modalidad y la vinieron a aplicar en el Holocausto nazi. De hecho, 275.000 a 300.000 personas murieron
bajo lo que se conocía como muerte piadosa. Y ojo, porque esta palabra la siguen usando. Y la razón de fondo, realmente lo que estaba ahí era eugenesia, que ya hemos hablado de ese tema, de la selección de los más fuertes, higiene racial y un ahorro de dinero. Tal es así el ahorro de dinero que acá hay un afiche de la época que básicamente decía, esto es una foto de una persona que tiene discapacidad y su doctor, y le dice a los ciudadanos alemanes que los costos de la salud de esta persona, que esto le cuesta al Estado 60.000 marcos alemanes o Reichsmark de la época, y que se podría durante toda su vida en los cuidados médicos que recibía, y que con ese dinero se podría destinar a salvar a otras personas en el sistema de salud. De hecho, otra cosa interesante es que en 1941 salió una película que se llamaba Ich klage an, y esta película marcó como que fue ablandando a la opinión pública con respecto al tema de la eutanasia, y que no nos sorprenda que cada vez van a salir más películas de Hollywood o de otro tipo de productores mostrando como esa cara humana de la eutanasia y por qué tenemos que decirle que sí a la eutanasia como sociedad. Entonces, vamos a ver muchas películas en cartelera que van a tener que ver con eso porque están que lo mueven, que lo presionan en todas las sociedades. Se dice que en Colombia lo que marcó la pauta para el tema de la eutanasia fue la sentencia, que es bueno que la sepamos, C-239 de 1997. Y esta sentencia de la Corte Constitucional, que es igualito a los temas del aborto, siempre lo hacen por ese lado, como por el patio de atrás, ¿sí? Habló del famoso derecho fundamental a vivir, dijo que el derecho fundamental a vivir en forma digna incluía el derecho fundamental a morir con dignidad. Y exhortó al gobierno a que expidiera la regulación respectiva, ¿sí? Pero entonces aquí es donde uno dice, oiga, la Corte se está inventando derechos, y ya vamos a hablar de eso, porque la Corte no puede inventar derechos, ¿sí? Ese no es y tampoco puede inventar leyes, no puede crear leyes, para eso está el Congreso de la República. Pero de esta manera, con el litigio estratégico, casi que están comenzando a poner un pie en la puerta, ¿sí? Después siguieron otras sentencias, como por ejemplo la T-970 del 2014, también de la Corte, que despenalizó la eutanasia cuando quiera que medie el consentimiento libre e informado del paciente, que lo practique un médico y que el sujeto padezca de una enfermedad terminal que cause sufrimiento. Y ojo, porque esto abre la puerta, pero también es de libre interpretación. Entonces lo vamos a mirar. Siempre lo mismo. Hay otras resoluciones. Acá vienen resoluciones ya del Ministerio de Salud. La primera fue en el 2015, la 1216, y ahora estamos hablando de la 971 de este año, que está recién, el 1 de julio. A nivel mundial, el primer país que legalizó la eutanasia fue Bélgica en el 2002, seguido de Holanda. Y de hecho en el 2013 Bélgica amplía esto a niños, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya tenemos cierta historia, y con esta historia de Bélgica y Holanda hay muchas lecciones aprendidas que voy a compartir con ustedes el día de hoy, porque la verdad nos hará libres. Y en Estados Unidos, en algunos estados se permite, como por ejemplo en California, en Montana, en Oregon, en Vermont y en Washington, pero no a nivel de todo el país, solamente en ciertos estados. A nivel mundial, otros países son Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y España recién fue aprobada el 25 de junio de este año. Definitivamente la población objetivo de esto son los ancianos, ¿sí? Que le cuestan demasiado dinero al sistema. Entonces, hablemos de las definiciones. Curiosamente, y de manera etimológica, el término eutanasia proviene del griego eutanasia, que es eu, bueno, dulce, y el vocablo thanatos, que es muerte, que quiere decir muerte dulce, muerte fácil, muerte buena. Terrible, terrible como digamos, cómo disfrazamos las cosas, ¿no? ¿Cuál es la definición de eutanasia según la última resolución del Ministerio de Salud? Procedimiento médico en el cual se induce la muerte de forma anticipada, ¿sí ven? Morir antes de tiempo, a una persona con una enfermedad que le genera sufrimiento tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de la misma. Entonces, esa es la definición de eutanasia. Y aquí volvemos al tema de las jurisdicciones y las autoridades, ¿sí? Entonces,
Recuerden que Dios maneja diferentes autoridades, pero que todos le reportamos a Dios. Entonces, hay unas cosas que son del resorte del individuo, otras que son de la familia, de la iglesia, de las asociaciones voluntarias y del Estado. Pero por ningún lado el Estado tiene en cabeza suya esta responsabilidad de garantizar la eutanasia. De hecho, Dios nos dio la libertad para decidir y hay personas que pues tristemente deciden suicidarse y Dios nos dio incluso esa libertad. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que involucrar al Estado y a otras personas en este pecado y delito y financiarlo con dineros del sistema y ensuciándonos todas las manos de sangre? Entonces, el Estado no se puede o no tiene que involucrarse en esto porque esto es de la jurisdicción del individuo, ¿sí? ¿Y qué pasa con las demás jurisdicciones? La familia debe velar por el cuidado de los miembros y si vemos por qué las personas acuden a la eutanasia, sobre todo en Europa, vemos mucho porque se ha perdido la autonomía de la persona, porque ya están ancianos, porque están un poco enfermos y no quieren ser una carga para su familia. Pero entonces ya vamos a hablar de esto, porque bíblicamente la familia tiene que hacerse cargo de las personas ancianas también. Entonces, esto es importante que lo recordemos. Pero también la iglesia tiene un llamado a ser como una fuente de esperanza y tenemos que alcanzar a aquellas personas que han perdido la esperanza. Y las asociaciones voluntarias pueden crear todo tipo de organizaciones para resolver las diferentes problemáticas que están alrededor de la eutanasia, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo cada una de las jurisdicciones tiene una autoridad sobre este tema, pero esta autoridad realmente reside en el individuo, no en el Estado. Y recordemos entonces ahora toda la parte bíblica. La muerte es considerada un enemigo, bíblicamente, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que definitivamente la muerte entonces es una enemiga, ¿sí? Bueno, entonces vamos dejando como algunos conceptos claros. Pero inicialmente lo que tenemos que entender es que la vida es un don sagrado de Dios. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. O hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí demostramos que no más porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos un valor intrínseco que no depende si nosotros podemos producir dinero, si nosotros somos autónomos, podemos hacer todas nuestras cosas o necesitamos de otros, si podemos incluso hablar, si tenemos en ese momento capacidad o no. Nuestro valor intrínseco no depende de esa situación actual en la que estamos, porque nuestro valor intrínseco solamente depende del hecho de que somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Pero aquí lo que están tratando de hacer es como que la vida sea desechable. La vida del no nacido, la vida del anciano que no se puede valer por sí mismo, la vida del enfermo terminal. Todo se vuelve desechable en esta sociedad que ha vuelto como una cultura de la muerte, ¿sí? Y por ejemplo, esto es importante en Deuteronomio 30:19, Dios nos da la opción entre la vida y la muerte, pero nos pide que escojamos la vida. Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela, y aquí vemos mucha rebeldía en el tema de la eutanasia, y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses. ¿Y otros dioses qué puede ser? El dios dinero, puede ser el dios también de mi orgullo, de que si yo no puedo hacer las cosas por mí misma, entonces ya no valgo, ¿sí ven? Te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Entonces él dice, la vida, bendición, la muerte, maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes.
Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, qué importante este versículo. También, de hecho, es un mandamiento y está explícito en el... Discúlpame que te muteé porque iba a entrar una persona, discúlpame. Ay, qué pena. Bueno, no matarás. Discúlpame. Entonces, está explícito y esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no, pero ninguna parte dice que, no está, que estaba prohibida la eutanasia. Sí, pero es que tampoco la Biblia tiene que decir todas las cosas taxativamente. Pero es claro que no matarás es no matarás, ¿sí? Aplica el aborto y aplica la eutanasia. Miremos este. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. O sea, así queramos vivir más de lo que Dios ha dispuesto para nosotros, no podemos, porque Dios es el que determina cuándo morimos y nosotros no podemos usurpar su autoridad. Entonces aquí es claro el tema de la autoridad sobre el momento en el que nacemos y el momento en el que morimos. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. Y hay una cosa interesante y es que para las personas que aman a Dios, a veces Dios les concede incluso sus deseos con respecto a la muerte. Y la mamá de mi esposo, yo no la pude conocer, ella siempre le pedía a Dios que ella muriera de repente y en su gracia. Y ese día ella, pues era católica, fue y comulgó y murió por la tarde y simplemente estaba viendo televisión y se quedó dormida. Y la muerte que tuvo fue el beso del ángel. Sencillamente quedó dormida, ni siquiera sintió dolor. Entonces, qué bonito. Y también las personas que trabajan con enfermos dicen que los cristianos, las personas que tenemos una fe en Cristo, morimos de una manera diferente. Morimos con una esperanza de que nos vamos a encontrar con Jesús al otro lado. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos que el tema de la eutanasia en gran parte es un tema de aquellos que no creen en Dios. ¿Sí? Pero también como sociedad tenemos que oponernos, porque aun si las leyes de un país lo permiten, eso no quiere decir que está bien a los ojos de Dios y que nosotros no somos responsables como sociedad en un conjunto, ¿sí? También, ¿qué nos dice? Dios? Nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros estamos a favor de la eutanasia, básicamente es un acto de soberbia y rebeldía contra esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y en el mismo sentido, si tú vas en contra de los planes de Dios por esa rebeldía, pues entonces ya no tendrás una voluntad ni buena, ni agradable, ni perfecta, sino estás en una maldición, ¿sí? También nos dice que tenemos que pararnos firmes. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nos tenemos que parar con firmeza ante esta cultura que están trayendo los progresistas, y digo progresistas porque eso de progreso no tiene nada, esta cultura de muerte. Pero también aquí es un llamado que nos opongamos a esos métodos que definitivamente sostienen de manera innecesaria la vida humana, o sea, dejan a una persona en el limbo eternamente. También hay que dejar que las personas que están enfermas se vayan dignamente, ¿sí? Y para eso tenemos que pedir sabiduría cuando se presente el momento con uno de nuestros seres queridos, saber en qué momento debemos dejarlo ir. Y otra cosa que uno ve es que las personas que se quieren ir de esta manera, digamos, forzada, son personas que tal vez no están viviendo, no están caminando en el propósito de Dios y por esa razón sienten que su viaje no es significativo. Y por esa razón también es que ya les estorba el cuerpo, ya acabemos con esto. No tienen ningún tipo de respeto por la vida ni el propósito que fue puesto en ellos. Dice la palabra, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y uno ve casos, ustedes saben que yo leo muchas biografías, y uno ve que las personas casi que cumplen su propósito, como William Wilberforce, el que abolió la esclavitud en el Parlamento inglés. En el 1833 es abolida la esclavitud y a los 3 días él muere. O sea,
su vida fue entregada a esa causa y ahí ya murió. Una cosa muy interesante. Otra cosa que tenemos que pensar es que la muerte es un evento natural y que a veces el sufrimiento Dios lo usa para algún tipo de propósito en la vida de las personas. Miremos esto. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Entonces, a veces vienen cosas buenas y a veces vienen cosas malas, pero esos momentos malos, esas circunstancias negativas, creo que los que estamos aquí podemos decir que incluso las enfermedades nos han hecho madurar en la fe, nos han enseñado cosas, han sido como, de alguna manera nos han enseñado, ¿sí? Sí, mi amor. Entonces también esto es muy importante, que no tratemos de truncar los propósitos de Dios. Miremos este otro versículo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La palabra es clara, que no siempre vamos a estar pues como una película de Disney, en un musical de Disney, o sea, no siempre. Vamos a enfrentar aflicciones, pero el problema es que esta cultura hedonista en la que vivimos solamente habla del placer, del corto plazo, de la búsqueda de la felicidad a costa de todo. Y cuando las cosas ya no se presentan así, pues entonces ya queremos acabar con todo, porque no estoy recibiendo de la vida lo que yo quiero. Y yo lo que quería era solamente felicidad, salud y que todo me saliera bien. Vivimos, además, ¿cuál es la raíz espiritual? Es el egoísmo, es la falta de voluntad que tenemos para el sacrificio. Primero primero estoy yo y mi realización, y que nada me trunque mis planes, o sea, digamos, para cuidar a una persona enferma. No, eso no. De hecho, veía que incluso hay personas en Europa que han mandado a eutanasiar al anciano de su familia para poder irse de vacaciones. O sea, a este extremo horrible hemos llegado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos espera como humanidad? Ahora voy a hablarles de los engaños. Entonces, hablan del derecho a morir dignamente, pero de nuevo insistimos que no existe este derecho, solamente existe el derecho a nuestra Constitución, el derecho a la vida en el artículo 11. Entonces, el Estado no tiene por qué intervenir en esto o realizarlo, y mucho menos obligar a las IPS, es decir, a los hospitales, a que lo tienen que hacer, porque en todas las resoluciones dice que no tienen objeción de conciencia, solamente los profesionales de la salud, pero no las instituciones, como hospitales, clínicas. Y este tema del derecho a morir dignamente y toda la cantidad digamos, porque como está despenalizado, entonces hay unas causales, ¿sí? O hay como unas condiciones. Pero recordemos lo que pasa con la sentencia 355 sobre el aborto. Todo el tiempo están mintiendo y entonces lo están haciendo pasar por la causal 1. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Ahí se van todos los abortos, 97-99% de los abortos, y en la práctica, ¿qué es? Estoy deprimida, no quiero tenerlo, estoy angustiada. Y por ese lado lo están certificando. ¿Qué nos garantiza? Sobre todo conociendo a Colombia, si ya les voy a contar el caso de Europa, ¿qué nos garantiza que esto no es una puerta gigantesca que están abriendo por donde va a salir absolutamente todo? Simplemente estoy deprimido, ya no quiero vivir más. Después ellos dicen que esto es una ley, y lo he visto en varias comunicaciones, y ojo, porque no es una ley, sencillamente está despenalizado desde el año 97. Y ahí de nuevo la Corte se está extralimitando, no le correspondía crear ese tipo de derechos ni nada. Y otra cosa es que el Ministerio de Salud no puede crear una resolución, porque las resoluciones lo que hacen es que hacen como una reglamentación sobre una ley existente, pero aquí no hay ley en el Congreso. Entonces está reglamentando qué, ¿sí? No tiene ningún derecho a hacerlo. Entonces, por esa razón es que nos tenemos que levantar y tenemos que protestar contra esta resolución del Ministerio de Salud.
Otra mentira es que es para casos de enfermos terminales que están sufriendo. Entonces siempre se meten por ese lado, ¿sí? Siempre en el caso del aborto era por los casos de violación, que las niñas que son... Eso no es realmente, no es ni el 1% en Colombia, los casos de violación. Casi todos son estoy deprimida, estoy angustiada, no lo quiero tener. ¿Sí se dan cuenta? Y esto se conoce como la pendiente resbaladiza. Y en Bélgica, esto ya pasó de ser una opción médica a volverse una ideología. Entonces, en Bélgica, que Bélgica es el caso más antiguo, 2002, ya están pasando cosas terribles, ¿sí? Y por acá están aplicando la eutanasia a personas perfectamente sanas, jóvenes, que sencillamente están pasando por una depresión. Así. Y eso pasa en Bélgica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos para una sociedad con respecto a aprobar la eutanasia, a legalizarla? Los controles no previenen el abuso de las leyes de eutanasia. Entonces dicen que hay unos controles, que hay unas certificaciones médicas, pero esto ni siquiera en Bélgica ha funcionado, ¿sí? Y miren esto, casi todos los casos de eutanasia, por ejemplo en Bélgica, son desesperanza y la depresión relacionadas con la pérdida de la dignidad y la independencia y preocupaciones financieras. Esa es la razón para acudir a la eutanasia, ni siquiera son las enfermedades terminales. Es sencillamente uno sentir que ya no se puede valer por sí mismo y que esta enfermedad puede ser muy costosa y yo no quiero ser una carga. Entonces, realmente eso es lo que está pasando ahí, ¿sí? Y hay muchísimas denuncias en Bélgica. Incluso, pues ellos presumen de los controles de sus leyes. Las eutanasias han aumentado impresionantemente en los últimos años, al igual que el número de casos y denuncias por haberse realizado sin permiso o saltándose la ley, al no haber un consentimiento real y en conciencia del enfermo. Entonces se ha prestado para todo tipo de irregularidades. Incluso un famoso comité es presidido por la persona que aplica más eutanasias en el país, ¿sí? Entonces, si eso le pasa a los belgas, imagínense aquí. Normalizar que los doctores maten y que no curen, eso es otro riesgo. ¿Y qué pasó entonces con el juramento hipocrático de defender la vida? ¿Qué pasó con eso? Entonces ya no es solamente enfermos terminales, sino también enfermos mentales, personas con trastornos de adicciones, depresiones, casos de soledad e incluso desengaños amorosos. Esto se ha presentado en Bélgica. Una señora de 60 y pico años se mandó a hacer la eutanasia sin avisarle a sus hijos y sencillamente los llamaron a decirles que por favor fueran a decir qué tocaba hacer con el cuerpo. Este tipo de cosas están pasando en Bélgica y en Holanda. Pone en peligro los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya existe una ley en Colombia de los cuidados paliativos, pero en la medida en que la eutanasia es más protagonista, ya se desfinancia esta parte de la medicina. Entonces, lo que teníamos que haber promovido, que son los cuidados paliativos, ya no hay dinero para poder hacerlo. Personas que morirán por un diagnóstico o pronóstico equivocado. Y ustedes saben que en muchos casos, como contaba la pastora hace un instante, podemos tener un pronóstico malo médico, pero finalmente después resulta que la persona no tenía 3 meses de vida, sino que terminó viviendo más de 3 años, o se terminó sanando, o ocurrió un milagro de sanidad, que también nosotros creemos en eso. Entonces imagínense haber hecho esto cuando ya realmente la eutanasia es un procedimiento definitivo, no tiene reversa. Es un mensaje confuso sobre el suicidio, porque entonces hacemos campañas para prevenir el suicidio, pero por el otro lado, que en Colombia son 12.000 al año, pero por el otro lado estamos promoviendo que la gente aplique la eutanasia, o sea, ¿tendrá esto sentido? Después las personas piensan que es una muerte digna con la eutanasia y el suicidio asistido, y hay muchos casos de complicaciones imprevistas que se han presentado durante el procedimiento. Alrededor de 10% de los casos de eutanasia y cerca del 30% de los de suicidio asistido han presentado problemas como convulsiones, ataques, vómitos e incluso personas que estaban en coma se despertaron en el momento de la eutanasia. Entonces no creamos que tampoco es todo tan bonito como te lo presentan. Abuso de ancianos, entonces lo que están haciendo es presentando como un sentido utilitarista de la vida, cuando yo ya no me puedo valer por mí misma, entonces ya no valgo. Les hablan todo el tiempo que generan un gasto social para los estados, tanto a nivel de pensiones, sanidad, y les hacen creer que ya no son útiles, y entonces casi que se vuelve un tema social, un tema ideológico, que cuando ya una persona como que le está costando mucho al Estado, el mismo entorno lo comienza como a presionar.
¿sí? Incluso están con el cuento de la donación de órganos, como ya que yo no valgo nada, por lo menos mis órganos sí valen y le van a servir a una persona que sí sepa qué hacer con la vida. Eso también lo están haciendo con las personas que están muy deprimidas. Entonces, vemos que estos son los peligros que están ocurriendo y también vemos acá un llamado de la palabra a hacernos cargo de los ancianos y de otro tipo de poblaciones. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y esa cultura de muerte además es muy peligrosa, porque dicen que si un padre comete suicidio, sus hijos tienen 3 veces más probabilidades de hacer esto. Y realmente las familias que pasan por esta experiencia de la eutanasia no quedan igual. Entonces ya quedó como un precedente ahí, no solamente a nivel de la familia, sino a nivel del entorno. En la medida en que ocurren suicidios, parece que esto va disparando las tasas de suicidio porque la gente lo comienza a ver como una opción posible, una opción válida. Sara, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque recuerde que siempre terminamos en eso, en las charlas. El ministerio de oración y acompañamiento para los enfermos cada vez tiene que ser más fuerte y recordemos que los cristianos morimos en paz. Entonces, esto es lo que tenemos que transmitirle a los enfermos. Tenemos que seguir con el avivamiento, porque esto es un tema de desesperanza, de depresión, de falta de valor. Entonces, ahí viene el avivamiento, la obra social, líneas de ayuda, 7x24, consejería, hablarle a la gente de la importancia de tener un propósito. Un propósito, cuando tú tienes un propósito, a ti la vida se te pasa rapidísimo. Tú ni siquiera piensas en ti, tú piensas en todo lo que puedes hacer. Porque sabemos que cuando no hay esperanza, la eutanasia se levanta como una solución. Y esto tristemente también ha sido promovido por los medios de comunicación y aquí les pido que corten los medios de comunicación porque nos están hablando de temor, nos los están como generando con las noticias, pero también quieren normalizar comportamientos, manipulan. Esta historia de Yolanda Chaparro fue pura manipulación de los medios para la gente, tergiversan y como decía una amiga que hablamos ayer, no hay que darle las llaves al ladrón, no le des las llaves de tu cabeza al ladrón, porque el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto está en Juan 10:10. Sigamos promoviendo y teniendo en cuenta esta ley que ya existe, que es la Ley de Cuidados Paliativos, la 1733 del 2014, porque de esta manera el sufrimiento se disminuye, ¿sí? Entonces ya existe una ley que le permite a estos enfermos tener como unos cuidados paliativos. También el avance de la ciencia. Tenemos que seguir con el avance de la ciencia para esta parte de la medicina de cuidados paliativos. Y también les pido que participemos activamente en movilizaciones, en protesta contra este tipo de resoluciones del Ministerio de Salud y también la batalla legal en el Congreso. Y por eso es tan importante elegir buenos gobernantes para que detengan el avance de estas ideas mal llamadas progresistas. Y finalmente termino con este versículo. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y finalmente la eutanasia vuelve a todo el mundo cómplice de estos asesinatos, de estos delitos. A los médicos, que casi que los obligan a hacerlo, a las instituciones de salud, a la familia, pero también a la sociedad como un todo, que estamos financiando el sistema de salud para que esto sea gratis. Gratis no es nunca, pero para el enfermo o la persona que quiere pues practicarse la eutanasia. Entonces, ese es el llamado es a que nos paremos firmes. En la medida en que yo estudié este tema, la verdad que me sentí tan llamada a la acción y a hablarles de esto. Es un tema muy grave que está sucediendo. Bueno, Señor, yo te agradezco por este tiempo, te agradezco por esta enseñanza, por todo lo que me mostraste, por todo lo que aprendí, Señor, y te pido que esta palabra no se devuelva vacía, Señor, que sea tan cortante como espada de 2 filos, Señor, que penetre, que sirva este mensaje para salvar la vida de muchas personas, para levantar propósitos, ministerios, Señor, responsabilidad por nuestros mayores, por las personas enfermas, Señor, que no permitamos que esa cultura de muerte entre en nuestro país, Señor, en nuestra sociedad,
que tengamos la capacidad de reemplazarla mediante el Evangelio, Señor, y ese poder, esa autoridad, ese amor, ese dominio propio que tú nos has dado, Señor, sirva para poder llevar ese Evangelio, Señor, y este mensaje que es un mensaje de vida y de esperanza para toda persona que haya perdido la salud, pero también la esperanza, Señor. Entonces te pido que nos levantes a todos como guerreros, Señor, y que seamos tu voz a donde tú nos lleves, Señor. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén.